Digno eres, Señor, de toda la alabanza, digno eres de toda adoración, Señor. Tu nombre es precioso, tu nombre es glorioso, no hay otro nombre que se compare al tuyo, Señor. Que tu palabra, Señor, esta palabra que está siendo derramada y vertida, Señor, en cada vida, sea una palabra, Señor, poderosa, una palabra que venga con poder, con tu poder, Señor, con tu autoridad. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es lumbrera en nuestro camino. Tu palabra, Señor, trae luz en medio de las tinieblas, en medio de mucha oscuridad en la cual podamos estar, o en muchas circunstancias en las que no tengamos claridad, Señor. Tu palabra viene a traer esa luz. Gracias, Señor. Y en este tiempo, en este momento, Señor, que tu palabra, Señor, traiga luz a nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es tremendo lo que el Señor está hablando en este tiempo a sus hijos, y como les compartí, esta es la segunda carta de las 7 cartas que el Señor escribió a las 7 iglesias de Asia Menor, y las tenemos escritas en el libro de Apocalipsis. Y el anterior audio que les compartí era sobre la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Y en esta oportunidad quiero compartirles acerca de la iglesia de Esmirna. En el capítulo de Apocalipsis, en el capítulo 2, en el verso 8, es donde se habla esta iglesia, y Jesús, como les compartí en el primer capítulo de Apocalipsis, Él apareció a Juan cuando Juan estaba en la isla de Patmos en prisión, y Juan pudo ver a este precioso Jesús, a este precioso Hijo de Hombre, como él le llama, y describe maravillosas características de él. Y Jesús le dice: mira, escribe esto a las 7 iglesias que están en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y Juan escribió. Entonces sabemos que es el mismo Jesús quien está mandando estas cartas a sus iglesias. Y Esmirna es una de las iglesias que estaba también ahí cerca de Éfeso. En realidad estas 7 iglesias están ubicadas cerca, están casi unidas por no muchos kilómetros divididas. Pero hoy quiero hablarles un poco sobre Esmirna, hacer un pequeño resumen y hablarles un poco del contexto histórico que este tiempo he estado aprendiendo y leyendo, investigando, escuchando otros comentarios, ¿no? Mensajes, porque realmente el Señor ha levantado en mi corazón, ha despertado en mi corazón esa hambre y esa sed por aprender más en este tiempo, y compartir con ustedes también. Hoy en día Esmirna, la misma Esmirna, es la tercera ciudad más grande en Turquía. En términos de población es grande, es más grande que Éfeso, pero el porcentaje de cristianos que hoy en día hay en Esmirna es muy pequeño, y la cantidad de musulmanes es casi el 99%. Es un contraste muy grande con los pocos cristianos que habían en Éfeso también, ¿no? Y bueno, Jesús dijo que si no se arrepentían los efesios, Él les quitaría su candelero. Eso es lo que compartimos en el anterior mensaje. Pero a esta iglesia que les quiero compartir, era una iglesia muy perseguida. Y por ende ellos, aunque eran perseguidos, mantenían una vida ferviente al Señor. Ellos mantenían su primer amor, y muchas veces en algunos lugares, en algunos países donde hay mayor persecución a la iglesia, hay mayor multiplicación, hay mayor desesperación, y es muy triste ver lo contrario en lugares donde hay la libertad de poder escuchar la palabra de Dios, la libertad de poder congregarse, la libertad de adorar en las calles, en las plazas. Donde hay esa libertad, muchos no se acercan, muchos no aprovechan, muchos no valoran la libertad que hay. Entonces Esmirna
En el griego significa mirra. Y la mirra es algo amargo, ¿no? También significa Esmirna, sufrimiento. Y es una iglesia sufrida. Leyendo más sobre esta iglesia, sobre estos cristianos que vivían en esta ciudad, eran amenazados por amar a Jesús o simplemente por reunirse. Actualmente, como les compartí, esta ciudad de Esmirna, aunque ya no se llama Esmirna, si buscamos en el mapa en Turquía, esta ciudad se llama Izmir ahora. Izmir, y es una de las ciudades más importantes de Turquía. En la mayoría de nuestros países latinoamericanos, hispanos, como la libertad que tenemos, podemos decidir. Por la libertad que tenemos podemos decidir si vamos o no vamos a la iglesia, si vamos o no a un servicio. Podemos decidir. Y muchos prefieren quedarse en cama y no ir, prefieren ver una película, prefieren hacer cualquier otra cosa que reunirse, que ir a una reunión de oración o que salir a compartir, a evangelizar. Pero en Esmirna no era así. Había un tiempo muy difícil de persecución donde sufrían mucho los creyentes en ese lugar. Es una ciudad con mucha, pero mucha cultura fuerte, idólatra, romana. Uno de los hombres muy importantes que muchos hoy en día pueden hablar de él, nació en este lugar y era Homero. Y muestran su monumento, es un monumento hecho a él en esta ciudad, en medio de la ciudad. Muy grande es el monumento a él, muy respetado. Esta ciudad era próspera y muy, muy patriótica. La gente que vivía en Esmirna era muy fiel a Roma y veneraban a todos los dioses o las diosas que tenían los romanos. Ellos se volvieron muy leales al César, comenzaron a creer que él era un dios y lo adoraban mucho, antes incluso de que Jesús naciera. Así que esto ha debido representar una gran dificultad para esos cristianos que vivían en Esmirna, porque era una ciudad llena de orgullo, una ciudad llena de honor. Despreciaban todo lo que era la adoración a un solo Dios. No eran monoteístas, ¿no? Ellos creían en muchos dioses, especialmente en estas diosas como en Éfeso Artemisa, la diosa Diana y varios otros dioses que adoraban ellos. Eran muy diferentes las formas, sus creencias y sus rituales, ¿no? Y muy diferente a lo que los verdaderos creyentes de Jesús estaban en ese tiempo haciendo, ¿no? Entonces, la carta a esta iglesia de Esmirna es un llamado a la perseverancia en medio de las pruebas, en medio de la persecución, en medio de todo lo que han sufrido ellos. Y vamos a leer ahí en Apocalipsis 2:8, que dice Jesús mismo hablando. Cuando le escribe, le dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, le dice, el primero y el postrero. El primero y el postrero. Quiero detenerme un poco en esta primera parte y resaltar lo que Jesús está diciendo. Mira, yo estoy escribiéndoles. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Jesús está afirmando que Él es el autor y consumador, que todo comienza con Él y todo termina con Él. Ahí en Apocalipsis 1:8 también dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En Apocalipsis 22:13 también dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Cuando está afirmando que Él es el primero y el postrero, Él está diciendo, yo soy el alfa. El alfa es la primera letra del abecedario griego. Les está diciendo, yo soy lo primero, yo soy el principio. Y el omega es la última letra del abecedario griego.
Entonces les está diciendo, yo soy el final, como para que ellos puedan entender lo que es el principio y lo que es el final. Y estas dos letras recalcan, resaltan que antes de Él, antes de Jesús, no había nadie, ninguno, y no habrá ninguno después de Él. Eso es lo que Él está tratando de afirmar al decir aquí en Apocalipsis 2:8. El que te está escribiendo es el primero y el postrero. Apocalipsis 21:6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Jesús es Dios. Solo Él pudo decir estas palabras tan sublimes y afirmar que Él es el primero y Él es el postrero. Él dice, yo soy el alfa y la omega, ya está hecho, yo soy, dice el Señor. Jesús existe desde la eternidad y hasta la eternidad, por así decirlo, lo cual es desde antes de la existencia de lo que dicen hoy los científicos o cualquier persona que es la materia. Él está desde antes de la existencia de la materia o la energía y hasta después de que ya no existan ni la materia ni la energía. Él va a seguir. En esto no hay cambios, ni los habrá, porque dice, ya está hecho. Apocalipsis 21:6 dice, y me dijo, hecho está, ya está. Yo soy el alfa y la omega. La palabra yo soy es la misma palabra que está escrita en el Éxodo antes de que Jesús venga, donde dice, yo soy el que soy. Y hay varios pasajes en el cual Él está afirmando, Él está diciendo, yo soy el primero, yo soy el postrero. Eso es lo que significa yo soy el que soy. Vamos a leer Éxodo 3:14. Y dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Cuando Moisés le dijo, y cuando me pregunten quién me está enviando, ¿qué les voy a decir? ¿Quién me está enviando? ¿A nombre de quién estoy viniendo? Y el mismo Dios le dice, yo soy. Diles que yo soy el que soy, te está enviando. Tal vez en ese tiempo no tenían la revelación que tenemos ahora de que yo soy el que soy es Jesús, en el nombre de Jesús. Pero ya Jesús estaba desde antes, incluso desde antes de la fundación del mundo, así como estaba afirmando, yo soy el primero y el postrero. Su afirmación, esta afirmación, nos da seguridad y te debe dar seguridad. ¿De quién? ¿De quién es Dios? ¿De quién es Jesús? Jesús es Dios. Aquí en Apocalipsis 2:8, que estamos hablando de la iglesia de Esmirna, les está diciendo, yo, el primero y el postrero, yo les estoy hablando, les está afirmando. Vemos a lo largo de mucho de la palabra de Dios cómo el Señor va afirmando, diciendo yo soy. Dice aquí en el Evangelio de Juan, nada más, solo en el Evangelio de Juan, Jesús está afirmando varias veces, ¿quién es Él? Dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Solo en esta primera parte, aquí en Apocalipsis 2:8, Él está afirmando que Él conoce el principio y conoce el fin de nuestras vidas también. Él conoce todo de ti. Y por eso debemos tener la seguridad de que lo que Él conoce y todo lo que Él nos diga que hagamos es por nuestro bien.
Vamos a leer Isaías 44 del 6 al 8. Dice: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Isaías 48, 12, 13 dice: Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Qué gloriosa palabra. Romanos 11, 34, 36 dice: Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él está afirmando quién es. Y más adelante dice ahí en Apocalipsis 2:8: el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aquel que estuvo muerto 3 días y 3 noches. Aquel que fue sepultado y volvió a vivir y resucitó. Él nos está hablando. Él está hablando a esta iglesia. Él está afirmando que conoce lo que es la muerte. Dios dio a Jesús como su hijo, aquel Dios que dio como un buen pastor, da su vida por sus ovejas. Y Jesús, al ser la viva imagen de Dios, al representar a Dios en la tierra, que era todopoderoso, se disminuyó en forma de hombre para llegar a nosotros. Él dio su vida voluntariamente. Sufrió la muerte de cruz. Él mismo nos está escribiendo, nos está hablando y diciendo: yo he muerto. Yo sé lo que es la muerte. Yo he experimentado el sufrimiento. Yo entiendo. Yo conozco lo que estás pasando, lo que vas a pasar. Pero también dice: yo he vivido, he resucitado. Y también tú, juntamente conmigo, vives y vas a resucitar. Eso es lo que está diciendo en este primer lugar, en este primer verso. Juan 10, 17 al 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces Jesús mismo está transmitiendo estas palabras a través del apóstol Juan, diciéndonos: yo soy el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, y esto es lo que les digo. Y ahí pasamos al verso 9, dice: yo conozco tus obras, yo soy el que soy, conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Así como le dijo a la iglesia de Éfeso, también le está diciendo a Esmirna que Él conoce nuestras obras, que Él conoce las obras de su iglesia, conoce lo que hacen, conoce las tribulaciones. Él está paseándose en medio de su candelero, ¿no? De los candeleros que representamos la iglesia. Él está paseando en medio de su pueblo, escudriñando los corazones, pendiente. Él conoce el sufrimiento.
Al menos esta iglesia de Esmirna estaba sufriendo porque ellos, los que vivían, esos ciudadanos de Esmirna, daban culto a estatuas y imágenes de emperadores. En ese lugar estaban adorando a la estatua o a la imagen del emperador Tiberio y leyendo sobre cómo eran los rituales, las exigencias. Todos tenían que esparcir incienso sobre la llama ardiente que había delante de esa imagen y declarar que César era su señor. Entonces, sí, seguramente querían imponer esto a los creyentes que solo adoraban a Jesús. Tal vez quedaban sin trabajo, sin empleo, por eso le dice: sé que eres pobre, conozco tu pobreza, conozco lo que estás pasando, la falta de alimento, la falta de trabajo que tienes en este tiempo. Pasaban pobreza, pero Jesús viene para afirmarles y decirles: son ricos, son ricos. Y esa es la opinión que tiene Jesús de esa pobreza que tal vez naturalmente tenían. Y también no solamente se llama pobre a alguien que, pobre de espíritu, a alguien que es pobre en lo natural, tal vez pobre porque eran humildes aún en su pobreza natural, porque perseveraban en el Señor, perseveraban en caminar delante de Él. No se inclinaban ante estas imágenes, aunque tal vez por eso tenían persecución. Aunque el mundo los llamaba pobres cristianos, aunque te llamen pobrecito, a la vista de Jesús somos ricos. Somos ricos. Otra traducción de este mismo verso en Apocalipsis 2:9, cuando dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Otra traducción dice: yo conozco las dificultades por las que ahora pasas y sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. ¿A qué tipo de riqueza se está refiriendo Jesús? ¿A qué tipo de riqueza? Se estaba refiriendo a esa riqueza que nunca le sería quitada. Vamos a leer 2 Corintios 6:10 para entender un poco a qué riqueza se está refiriendo Jesús. 2 Corintios 6:10 dice: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Es más, el sufrimiento que estaban pasando esta iglesia aumentaba las riquezas que Cristo podía ver. Entonces, cuanto más sufrimos por el Señor, más aumentan las riquezas que Él mismo nos está dando. Romanos 11:33-36 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Esas son las riquezas. La sabiduría que viene de lo alto y la ciencia que Dios derrama sobre nosotros. Santiago 2:5 dice: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Esas son las riquezas. Esas son las riquezas que el Señor ve en ti, ve en mí. Aunque muchos nos vean pobres, aunque muchos nos vean de otra forma, aunque muchos te menosprecien, Él te ve como rico. Rico en fe, rico en sabiduría, rico en ciencia, heredero del reino.
Primera Timoteo 6, 18 al 19 dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Entiendes las riquezas a las cuales Jesús se está refiriendo? Esas son las riquezas para Él, eso es lo que importa. Teniendo mayores riquezas que el menosprecio de las personas. Tenemos mayores riquezas que el vituperio que podamos estar pasando a causa de seguir a Cristo, no a causa de nuestro mal carácter, no a causa de tu actitud, de tu forma de tratar. No, dice, por causa de Cristo. Hebreos 11:26 nos habla de lo rico que era Moisés. Dice Hebreos 11:26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Habla sobre Moisés. Él prefirió dejar todo eso en Egipto, todo lo que tenía, todo con lo cual había crecido, porque tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Cuál es el vituperio que estás pasando por causa de Cristo? ¿Cuál es el sufrimiento que estás pasando a causa de Cristo? Esos vituperios que tú estás pasando te hacen ricos. Te hacen ricos. Te hace rico recibir insultos, reproches, injurias por causa de Cristo. Eso te hace rico. Efesios 1, 6 al 10. Quiero leer para que podamos apreciar las riquezas que Jesús ve. No lo que nuestros ojos ven, no lo que las demás personas ven. Porque a veces menospreciamos las cosas que Dios nos da. Menospreciamos las cosas que nuestra salvación ha traído. Y peor, cambiamos estas riquezas, cambiamos todo por momentos que se van, que se desvanecen, por vanidades efímeras, por vanidades que no permanecen, por tesoros que se corrompen, por tesoros naturales, por posesiones, por lugares. Necesitamos valorar lo que Jesús dice que es riqueza. ¿Qué es riqueza? Efesios 1, 6 al 10 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sobreabundar, resalto ese lugar, sobreabundar para con nosotros. Aquí vienen las riquezas, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Según su voluntad significa beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo a reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué tal? ¿Entiendes? ¿Estás captando lo que son las riquezas que Jesús ve? Nos habla de las riquezas de su gracia, que es darnos a conocer el misterio de su voluntad. Y todas estas cosas, todo este misterio de su voluntad, ¿quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Está todo reunido en Cristo, en Jesús. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Conocer al Padre es conocer el misterio de la vida.
por lo cual muchos andan perdidos, sin norte. En esta palabra se nos está revelando el mayor de los misterios, el tesoro más grande. Todo se reúne en Cristo. Él es el tesoro revelado. Y esa es la mayor riqueza que debes anhelar, que debes atesorar, que te debe hacer sentir importante y te debe hacer sentir rico, no la posición en la que estás o lo que no tienes. Nadie puede definir tu pobreza. El que define lo que es ser rico o pobre es Jesús. Y Él te está diciendo, eres rico. Eres rico. Él está afirmando eso. ¿Cuánto toca mi corazón? Y eso es lo que hacía ricos a la iglesia de Esmirna. Eso es lo que hacía ricos a la iglesia de Esmirna. Que ellos, a pesar de las persecuciones, a pesar de la tribulación que estaban pasando, porque vas a ver más adelante lo que dice, cómo los atacaban, cómo los injuriaban, cómo los reprochaban. Pero ellos mantenían estas riquezas en su corazón. Abundaban en ciencia, abundaban en sabiduría, abundaban en gracia, abundaban en todo esto. Sufrían por el Señor, atesoraban el buen fundamento de lo que Jesús había dejado, la palabra que había dejado a través de los discípulos. Eran ricos en fe. Y eso es lo que Jesús estaba viendo. Ahí en Apocalipsis 2:9 vamos avanzando. Dice, después de que Él resalta todo esto, les dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Él dice, yo conozco esta blasfemia. Yo conozco. En toda la historia ha habido mucho antisemitismo, que significa mucha gente en contra de los judíos, mucho odio, mucho resentimiento, mucho racismo en contra de los judíos. Pero también es terrible ver cómo hay hartos que están en contra de los cristianos, anticristianismo. Y primeramente de los judíos atacando, así como vemos en esta parte de la palabra de Dios. Dice, y la blasfemia, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Soportaban la blasfemia de los que se decían ser judíos. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere? Vamos a leer por qué dice que decían que eran judíos, pero Él dice, pero no lo son. Jesús dice, no lo son, sino afirma que son sinagoga de Satanás. En Romanos 2, vamos a Romanos 2, 17 al 29. Y vamos a entender mejor a qué clase de judíos se estaba refiriendo Jesús. Dice así, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños y que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El 25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión.
Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto es claro, es muy claro. Te animo a que vuelvas a leer. Te animo a que vuelvas a leer Romanos 2, del 17 al 29. Cómo se compartía la palabra de Dios después de que Jesús vino y compartió y predicó, y los judíos, que eran muy doctos, muy religiosos, atacaban a todos aquellos creyentes porque predicaban las palabras de Jesús. Y Jesús decía que ya no había diferencia, que el amor, el evangelio, la palabra podían leerla incluso los gentiles. Jesús se acercaba a los samaritanos, se acercaba a todos los que muchos los menospreciaban. Y eso nunca les ha gustado a aquellos religiosos que estaban acostumbrados a hacer las cosas de una forma. Y aquí les está diciendo, ustedes se creen todo esto, pero no lo hacen. Por eso varias veces les llama hipócritas, sepulcros blanqueados. Y de esos hay un montón por todo el cuerpo de Cristo. Hay gente así. Y este tipo de judíos estaba atacando a estos creyentes en Esmirna. Estaban blasfemando en contra de los creyentes, de los cristianos. Sabemos que la palabra judío proviene del hebreo Yehudá, que es el nombre del cuarto hijo de Jacob, que es Judá, y de ahí viene Judea, ¿no? Todos los habitantes de Judea son llamados judíos, y muchos de estos judíos estaban en esta ciudad de Esmirna y se jactaban de su judaísmo, de sus leyes, de sus costumbres, de sus tradiciones, que ni siquiera ellos mismos cumplían, aunque conocían la ley, la Torá, el Pentateuco, lo que dejó Moisés. Y esta clase de personas, esta clase de judíos, estaban llenos de apariencias y juzgaban y todavía perseguían a los creyentes de la iglesia de Esmirna y blasfemaban en contra de ellos. ¿Qué significa blasfemar? Blasfemar significa difamar, maldecir, vituperar. Esa palabra vituperar vas a leer muchas veces en varios versículos. Y ellos difamaban a los creyentes, hablaban mal de ellos, los hacían quedar mal, los humillaban. Y el mismo Jesús les está diciendo, yo sé lo que ellos están haciendo con ustedes. Yo sé, pero son una sinagoga de Satanás. Esa sinagoga los estaba persiguiendo. Una casa de Satanás. Tenía sus congregantes, su iglesia propia, Satanás, en ese lugar. Y a lo largo de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo desde el principio de la extensión del Evangelio, fueron los propios judíos quienes con la Biblia en mano intentaron impedir el avance de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Notemos una vez más que Satanás utilizó a estos judíos, a estos religiosos, para perseguir a los cristianos, así como hicieron con Jesús. Y hoy en día existen muchos religiosos que persiguen a aquellos que están caminando de la forma en que ellos no esperaban, atacando a sus mismos hermanos. No sé si tú has experimentado algo así en tu vida, ese tipo de persecución. Yo sé que algunos comentarios bíblicos dicen que esta iglesia no se acomoda a Latinoamérica, que solamente es para
se acomoda a los creyentes que viven persecución en la China, en el África, en donde los musulmanes. Y sí, ciertamente, si tú estás en uno de esos países, realmente esta palabra describe lo que literalmente estás viviendo, y Dios tiene recompensas para ti, y esta palabra sea para ti, para levantarte, pero también es para todos aquellos que, aunque no están en esos países, están aquí en Latinoamérica, en lugares donde tal vez no hay persecución natural, pero también experimentamos esa persecución de aquellos religiosos, de aquellos que creen que conocen la palabra y que están encerrados en cuatro paredes y no tienen revelación y no aceptan lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Y son utilizados por el mismo Satanás y son sinagoga de Satanás, porque vienen con juicio, vienen a matar a sus hermanos, a blasfemar de sus hermanos y están destruyendo. Pero esta palabra viene a decir que Jesús dice: yo conozco todo lo que estás pasando. Yo sé lo que estás viviendo, las blasfemias que están haciendo en contra tuya, por mi amor, por mi nombre, por vituperios, por mí. No, ya te dije, por otras cosas. Porque también hay otro extremo. Muchos de los cristianos se hacen pegar, se hacen perseguir, se hacen odiar por su mal carácter, por lo mal que muestran, por los mentirosos que son, los engañadores que son, porque no cumplen con su palabra, porque no pagan a sus empleados, porque hacen una serie de cosas y la gente los habla mal de ellos. Y no es eso una persecución a causa de Cristo. Ese no es el tipo de persecución. El tipo de persecución que pasamos muchos es cuando compartes tú la palabra de Dios, estás ayunando, estás orando, estás haciendo evangelizar y se levantan personas y quieren cortarte, quieren humillarte, hablan mentiras de ti, de lo que estás haciendo, vienen a investigarte, quieren atacar las obras que haces, o vienen y te hacen caer en algún engaño, o te abandona tu familia porque te has vuelto cristiano, porque ya no vas a tomar, ya no vas a fumar, y porque cuando estás quieres orar por ellos. Dice en el verso 10, no temas, ahí en el versículo de Apocalipsis 2, en el 10 dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. No temas en nada, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. No temas en nada lo que vas a padecer. Él está asegurándote, Él te está afirmando, Él te está dando la fortaleza para que tú puedas resistir lo que estás padeciendo. Jesús te dice, no temas de todo lo que estás sufriendo o todo lo que vas a sufrir por el camino que estás tomando. Esa palabra no temas es decir, yo, el que soy, el que he sido el primero, el postrero, el que estuvo muerto o el que vivió, te está diciendo, yo estoy contigo. Yo sé que no es en vano. Resiste. Yo estoy contigo, yo estoy en control. No temas. Mi mano te sostiene. Puede que nadie sepa lo que tú estás pasando, pero Él lo sabe todo. Nadie puede saber lo que tú estás sintiendo, los sufrimientos que has pasado, lo que estás pasando por el Señor. Pero Jesús es, dice la palabra, el hombre experimentado en quebranto y puede entender la persecución, las blasfemias que tú estás experimentando. Si estos falsos judíos eran la sinagoga de Satanás, iban a ser instrumentos de Satanás para perseguir a esta iglesia. Ellos mismos iban a ser el instrumento de Satanás para echarlos en prisiones. Por eso dice que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Pero el propósito no es la cárcel, el propósito es probarnos. Por eso está diciendo aquí, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados.
un lugar donde es probado nuestro corazón, donde es probado tu corazón, probado de qué estás hecho. Un tiempo para demostrar las riquezas que hay en ti. Ese tiempo de cárcel, de prisión, es para demostrar las riquezas que hay en ti. Juan, el apóstol Juan, que está escribiendo estas cartas que Jesús le está diciendo, él estaba en la prisión en ese momento. Estaba en cárcel, estaba en sufrimiento y podía identificarse a través de estas palabras. Podía identificarse él mismo también. Y Jesús estaba afirmándole a él también, le estaba diciendo: el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y ¿no crees que al escribirlas a estas 7 iglesias, él estaba recibiendo para su propia vida? Porque él estaba experimentando la cárcel. Y yo creo que esta palabra, esta carta estaba, no sé, trayendo paz a su corazón y dándole fortaleza. Y Jesús estaba consolando su corazón a través de estas cartas y trayendo consolación a estas iglesias y también hoy a tu corazón y a mi corazón, diciéndonos: aunque mueran, hay esperanza de vida. Porque yo estuve muerto, pero ahora vivo. Él mismo está enseñándonos, Jesús mismo, porque Él tiene la capacidad de ayudarnos en esta vida y también en la vida después de la muerte. Vamos a reinar juntamente con Él. Por eso dice Apocalipsis 2:8 que Jesús les está hablando y les está diciendo: el que estuvo muerto y vivió, nuevamente afirmándonos que Él sabe y Él ha estado en ese tiempo y va a seguir, y va a seguir. Ahí está, en el verso 10, en la tercera parte. Aquí en el verso de Apocalipsis 2, en el capítulo 2, verso 10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Les está diciendo: tu sufrimiento va a tener un límite. No les está diciendo van a sufrir por mucho tiempo, por la eternidad. No, les está dando un tiempo límite. Y leyendo un poco más sobre lo que significa el número 10, según la numerología bíblica, significa ley el número 10, a causa de los 10 mandamientos. El número 10 también significa un ciclo completado. ¿Y cómo se ha sacado la conclusión de que el 10 significa esto? Viendo las referencias del 10, del número 10 en la palabra, en toda la palabra. Entonces vas leyendo muchos versículos que hablan sobre el número 10 en varios lugares y se llega a la conclusión, y los que han estudiado todos los pasajes de la Biblia han llegado a la conclusión del significado del 10, que se ve en la mayoría de todos esos pasajes que se ha hablado del número 10. Entonces, los 10 días de cárcel significan el tiempo necesario en la perfecta voluntad del Señor para que se manifieste un ciclo completo para trabajar en tu corazón, en mi corazón, en el corazón de estos creyentes. Eso es lo que estaba diciendo al decir 10 días. En esos 10 días iban a ser probados sus corazones y iba a salir las riquezas que habían en ellos. Por eso Jesús les decía: yo sé que son ricos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Él sabe, porque Él conoce lo que nuestros ojos no pueden ver. Lo que nosotros opinamos de nosotros mismos es tan diferente a lo que Él opina. Y esa opinión es la más importante. Amén. Apocalipsis 2:10 más abajo dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esmirna tenía un estadio enorme y hoy en día se ven las ruinas también de ese estadio, en donde ellos celebraban juegos muy importantes como los Juegos Olímpicos.
Y a los que triunfaban se les daba una corona en medio del estadio, mientras todos se levantaban a aplaudirles y honrarlos. Por eso Jesús les dice esto, porque ellos podían entender. Él es muy sabio. Agarra ejemplos que las personas podrían entender. Y eso mismo les dice a ellos, a los creyentes de Esmirna. Pero no iba a ser una corona como esa corona que les daban a ellos con laureles, ¿no? Esa corona que era algo que iba a perecer. Pero la corona que les está prometiendo es una corona del reino eterno. Frente a los ángeles que les iba a dar, frente a la creación, Jesús mismo les va a dar esa corona y les daría una honra. Y eso les está prometiendo a ellos. Aunque iban a morir muchos de ellos y han muerto, aunque estemos muriendo nosotros, muriendo no solo natural en países difíciles, sino también muriendo a las cosas del mundo, renunciando a nuestra carne, renunciando a cosas que solamente tú y Dios saben. Pero Jesús te está diciendo, sé fiel hasta la muerte y pase lo que pase, yo te voy a dar esta corona de vida si eres fiel, si eres fiel. Oseas 2:20 dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Por la fidelidad vamos a conocer a Jehová y vamos a ser desposados. Nos estamos preparando para ese tipo de corona. Josué 24, del 14 al 15 dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fidelidad, es fidelidad hasta el final, no dudar, no salirse de la carrera. Salmo 31:23 dice, amad a Jehová todos vosotros sus santos, y a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Mateo 25:21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Fieles, ser fieles. Y al permanecer fieles, vamos a ser recompensados. Jesús nos dará esta corona de la vida. Así como en ese estadio grande en Esmirna, donde hacían juegos y les daban esas coronas, Jesús te está diciendo, gana, sé fiel, permanece, y yo te daré una corona de la vida eterna. Es una corona totalmente diferente. La palabra corona, en esta parte de lo que Él está hablando, su significado en la esencia se refiere a mitra, a una mitra de reyes y sacerdotes, que simboliza honra y autoridad. Cuando yo he llegado a este significado, se me borró toda la imagen que tenía antes sobre ese tipo de corona, que con un laurel o las coronitas de reyes, ¿no? que pensamos por las películas o todo, y ciertamente puede parecerse, pero cuando leí el significado bíblico de esta palabra corona, se refería a mitra, y la palabra corona significa, la palabra mitra significa dedicado o consagrado, porque el oficio de los sacerdotes o reyes en la época donde nos habla la palabra de Dios era de carácter muy sagrado,
de una mayordomía. Y sabemos que la palabra de Dios no solamente nos está hablando de esa época, nos está hablando también del presente. Y en nuestras frentes debemos tener una palabra que dice santidad a Jehová. Así como llevaban esas mitras, esas coronas los sacerdotes, los reyes de Israel tenían una vestimenta especial dedicada al Señor. Y esa letra que dice santidad a Jehová, esa inscripción que llevaban en la frente, esa mitra, muestra la honra, el lugar especial que tenemos para Jesús. Y es un acto de coronación muy importante. Cuando se ponía un sacerdote o un rey, había un ungimiento, una investidura. Y el Señor en este tiempo quiere investirnos a través del Espíritu Santo para darnos ese derecho a ejercer autoridad. Una corona que por ser fiel vas a recibir para poder gobernar. Esta es una riqueza. Esta es una corona incorruptible. Y eso es lo que el Señor les está hablando a la iglesia de Esmirna. Y eso es lo que nos está hablando a nosotros. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Jesús llevó puesta una corona de espinas para que nosotros llevemos una corona de vida. Es una corona que te dan por resistir la prueba, por mantenerte fiel. No es una corona de muerte como la que llevó Jesús. Por su muerte nosotros hoy vivimos. Resistamos. El Señor te está diciendo: permanece fiel. Esta corona, esta recompensa, esta corona es por la fidelidad. ¿Te imaginas a Jesús poniéndote esta corona? Creo que es una de las imágenes más hermosas que podemos tener. Y otra imagen preciosa es acumular coronas, acumular recompensas para lanzárselas a sus pies, así como esos 24 ancianos que nos hablan que están ahí arriba, alrededor del trono de Dios. Toda recompensa, toda riqueza espiritual, todo lo que obtengamos, van a ser más cosas para darle a Él, para rendírselas a Él. Ya vamos terminando en el verso 11 de Apocalipsis 2. Dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, o sea, el que termina siendo fiel, el que obtiene la corona de vida, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere. Aquel que tiene esa corona de vida. Cuando tienes esa corona, como te decía, lo que significa corona, significa dedicado, apartado. Si tú tienes esa corona de vida, estás apartado, estás guardado de no sufrir el daño de la segunda muerte. ¿Y qué es la segunda muerte? Leyendo la palabra de Dios, es la muerte eterna. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Todos aquellos que tengan la corona de vida reinarán con Él. Nos revela que la segunda muerte no tiene poder sobre estos creyentes. Y luego vemos en Apocalipsis 20,
del 14 al 15, y dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es la segunda muerte, es la muerte eterna, es la separación de Dios por la eternidad. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos aquellos que mueren fieles y loablemente por la verdad de Jesús, todos aquellos que han muerto hasta el final permaneciendo fieles, no tendrán parte de esta segunda muerte. Si leemos Mateo 25 del 31 al 45, y te animo a leerlo, entendemos cómo será cuando venga el Hijo de Dios. Cuando vuelva nuestro precioso Jesús, van a ser reunidas todas las naciones. Él, como pastor, apartará las ovejas de los cabritos. Ahí dice en Mateo 25 del 31 al 45, pondrá a las ovejas a su derecha y les dirá que hereden el reino. ¿Por qué? Porque ellos hicieron y dieron las riquezas que tenían en Cristo. Porque se ocuparon de ese tipo de riquezas. ¿Y cuáles son? Y le nombra muchas cosas. Tuve hambre, le dice, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Esas son las riquezas de Cristo también. Cuando hacemos todo eso, nuestras riquezas aumentan en Él y somos vistos como ricos delante de sus ojos. Dice también ahí: pero pondrá a los cabritos a su izquierda y les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es la segunda muerte. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Ahí el verso 46 de Mateo 25 nos dice el resultado: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esa es la conclusión de lo que es la segunda muerte. También dice en Daniel 12:2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Juan 5, 28 al 29. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida eterna en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Apocalipsis 20, del 11 al 15, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él,
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Un gran trono blanco para ser juzgados. Romanos 14, 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, esto no es para asustarnos, no es para asustarte, pero es para que sepas lo que no vas a pasar si tú permaneces fiel, si tú tienes esa corona de vida. Cuando obtengas la corona de vida, estarás preservado, reservado. La pregunta es, ¿cómo demostramos nuestra fidelidad? Guardando sus mandamientos, fielmente. Entonces, mientras soportamos las inevitables pruebas que están viniendo, los dolores, las angustias, las tribulaciones, mientras vivimos, podemos movernos hacia adelante, cumpliendo, obedeciendo la palabra de Dios, siempre puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y recibir esa corona de vida que nos espera, que te espera. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Autor y consumador, principio y fin, el que estuvo muerto y vive. Escojamos la vida. Seamos fieles a Dios en medio de las prisiones, en medio de las persecuciones, en medio de las blasfemias que hagan, en medio de las injurias y las mentiras que digan de nosotros. Perseveremos a pesar de todo esto que va en contra de nosotros, vamos nosotros a veces en contra de la corriente de este mundo. No te desanimes. Levanta tus ojos, así como decía este versículo, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el Señor te dé la fortaleza en este tiempo, la seguridad y la firmeza. Que el Señor ve todo lo que estás viviendo, lo que estás pasando, y ve tu fidelidad, y ve tu caminar, y ve tus decisiones. Y Él ve lo que estás haciendo. Y Él te dice: permanece fiel y yo te daré la corona de vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Señor, nos rendimos delante de ti, Señor. Nos postramos delante de ti. Traemos, Señor, a tus pies todo el dolor que ha causado, las mentiras que han hablado de nosotros. Traemos a tus pies, Señor, todo ese dolor del menosprecio que hemos recibido, la burla de otros, o el engaño que hemos recibido. Señor, lo ponemos a tus pies, para que tú, Señor, puedas cambiar todo eso en gozo.
Derrama, Señor, sobre nuestros corazones esa esperanza, Señor, de que por nuestra fidelidad a tu nombre, nuestra fidelidad a tu palabra, ese gozo, Señor, de obtener esa corona de vida, pueda, Señor, en este tiempo mantenernos en el camino y firmes, sin dudar, sin retroceder. Señor, ayúdanos, Señor Jesús, en el nombre tuyo, por tu poder, porque tú conoces, tú has padecido, Señor, por amor a nosotros. Y queremos, Señor, apreciar las riquezas que nos has dado. No queremos menospreciar nada, Señor. Queremos conocer más las profundidades de tus riquezas, Señor, de tu sabiduría, de tu gracia. Queremos apreciar lo que tú eres, Señor. Todas las cosas están reunidas en ti. Las mayores riquezas están reunidas en ti, Señor. Y realmente, si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Te amamos y queremos poner nuestros ojos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Amén, amén.